Hola a todos y todas, mi nombre es Ivonne Dayana Jaramillo Cruz y soy estudiante de noveno semestre de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del IDEAD, Universidad del Tolima, y hoy me emociona profundamente compartir con ustedes un proyecto muy especial, el desarrollo de mi página web educativa, construida como parte de mi práctica pedagógica profesional. Me gustaría decir que esta experiencia ha sido guiada por mi profesor de práctica, Juan Darío Granja, a quien agradezco profundamente por brindarme esta oportunidad de crecimiento, reflexión y construcción pedagógica. Esta página nace a partir de la lectura y el análisis profundo del documento Reorganización Curricular por Ciclos, Ciencias Naturales con énfasis en socioefectividad. Un texto que transformó mi forma de ver la enseñanza de las ciencias, no como una acumulación de conceptos, sino como un acto profundamente humano, ético y transformador. Leer este documento me permitió comprender que la enseñanza de las ciencias no puede estar alineada a la vida del contexto, a las emociones ni a las realidades sociales y culturales de nuestros estudiantes. A través de este recorrido descubrí cómo construir ambientes de aprendizaje significativos, cómo integrar la ciudadanía y las ciencias y cómo conectar los saberes escolares con los problemas reales del mundo. A quienes visiten esta página les invito a explorarla con corazón abierto, con el deseo de aprender y con la disposición de cuestionar cómo enseñamos y por qué lo hacemos. Y sin más preámbulo, les doy la bienvenida. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Viva Online. Un sitio para transformar la enseñanza, un podcast donde la ciencia y la educación se encuentran para generar cambios reales en el aula. Soy Ivonne Dayana Jaramillo, docente e investigadora apasionada por la pedagogía, y hoy quiero contarles una gran noticia. He creado una página web educativa en la que recopilo y presento de forma asequible e interactiva el valioso contenido del documento Orientaciones Curriculares para fortalecer la ciudadanía desde las ciencias naturales, elaborado por la Secretaría de Educación de Bogotá. ¿Pero por qué diseñar una página web? Este documento es una joya pedagógica, pero muchas veces no llega con la fuerza suficiente a todos los docentes. Por eso decidí diseñar una plataforma digital donde cualquier maestro o maestra pueda acceder a los contenidos, actividades, estrategias y ejemplos de forma clara, práctica y adaptada a la realidad del aula. A continuación les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de la página web y cómo acceder a ella. Una vez accedemos por el enlace, le damos clic en empezar para así observar el contenido de este documento. Después encontraremos una frase motivacional que nos enlaza en todo el contenido del documento y asimismo le damos clic a contenido para observar los diferentes ítems de esta página web. Y a su vez podemos observar que está la introducción y los 4 capítulos que fundamentan este documento. Vamos a dar clic en introducción. En este apartado encontrarás una introducción general del documento, liderada por diversos ítems. Cabe recalcar que el documento Orientaciones Curriculares para fortalecer la ciudadanía de las ciencias naturales es un material pedagógico elaborado por la Secretaría de Educación de Bogotá, que surge en el marco de la reorganización curricular por ciclos, una apuesta educativa iniciada en el 2008 y enfocada en transformar los ambientes de aprendizaje para promover el desarrollo humano integral. Este documento nace como una respuesta a una necesidad urgente, volver a significar y transformar la enseñanza en las ciencias naturales en las instituciones educativas del distrito. En lugar de enfocarse únicamente en contenidos disciplinares, la propuesta promueve ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, en el contexto, la participación activa y el desarrollo de la ciudadanía crítica, ética y reflexiva. Uno de los aportes más potentes del documento es la forma en la que vincula el conocimiento científico con el ejercicio de la ciudadanía. Aquí, la ciencia se entiende como una herramienta para vivir mejor, convivir con otros y cuidar el planeta. No se trata solo de formar científicos, sino ciudadanos capaces de entender la ciencia y el mundo.
Pero lo maravilloso de este documento es que no se queda solo en la teoría, está lleno de ejemplos concretos, estrategias didácticas, preguntas orientadoras y experiencias reales de docentes y de estudiantes. Además, cada contenido está pensado para ser trabajado desde una perspectiva interdisciplinar, inclusiva, socioafectiva y contextualizada. Por eso, en esta página web podrás navegar fácilmente por los contenidos y encontrarás materiales visuales, actividades interactivas y propuestas para llevar directamente al aula. Continuamos con la exploración de cada uno de los 4 capítulos que fundamentan este documento, dando inicio a este primer capítulo, que es la formación integral en las ciencias naturales. A continuación. Contenido temático, primer capítulo. Este primer capítulo tiene como eje central formación integral en las ciencias naturales. Su objetivo es promover una educación de calidad que articule conocimientos, actitudes y habilidades mediante redes significativas. El primer tema que vamos a abordar en este capítulo es la implicación de la educación en las ciencias naturales. Esta temática reconoce el valor de la enseñanza de las ciencias naturales, no solo como una transmisión de conocimientos, sino como una herramienta que permite, primero, crear redes significativas de aprendizaje, es decir, conexiones entre los que estudian y sus experiencias personales, y fomentar una formación integral que no se limite únicamente al saber científico, sino que también promueva valores, actitudes y habilidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos críticos y responsables. Como segundo tema, vamos a abordar la enseñanza integral para el desarrollo de la ciudadanía. Aquí se destacará que la enseñanza de las ciencias naturales debe contribuir a la formación ciudadana, con énfasis en, primero, la ciudadanía como propósito educativo, promoviendo así la participación y la toma de decisiones informadas. También la articulación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, para que el estudiante entienda cómo la ciencia impacta su vida cotidiana y el entorno. Y por último, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, incentivando la acción frente a problemas reales desde la responsabilidad social. Como tercer apartado vamos a abordar la dinamización de ambientes de aprendizaje. Este apartado propone crear entornos educativos activos, flexibles y participativos, mediante la resolución de problemas como estrategias pedagógicas, lo cual permite la contextualización de los conocimientos científicos a partir de situaciones reales. También la participación activa y responsable de los estudiantes, generando así un compromiso con su aprendizaje y su entorno. Y finalmente el fomento de habilidades para la vida en comunidad, como el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía, la toma de decisiones colectivas. Finalmente, como cuarto y último apartado, tenemos las transformaciones dinámicas, que plantean la necesidad de renovar las estrategias pedagógicas para hacerlas más significativas y coherentes con el contexto. Esto incluye interacciones entre entornos posibles, como escuela, familia y comunidad, para fortalecer el aprendizaje más allá del aula, y las dinámicas contextualizadas, es decir, adaptaciones en las realidades de los estudiantes que promuevan el buen vivir, un concepto que integra bienestar individual y colectivo en armonía con el entorno. Muchísimas gracias. Vamos a continuar así con el primer capítulo de este documento. Entonces vamos a dar clic en este primer capítulo. A continuación, lo primero que vamos a observar al introducirnos en este primer capítulo es el video introductorio, el cual ya reprodujimos. Lo podemos encontrar apenas entre a la plataforma, y hay un más, y ya dando clic a ese más nos introduce a un mapa mental que especifica el desarrollo de la ciudadanía, también en el video. No hice mucha énfasis en ese contenido para no alargarme más, y sin más preámbulos vamos a ver el primer ítem de este primer capítulo, que es formación integral en las ciencias naturales. Cuando hacemos clic al ítem nos lleva a un link de una infografía y vamos a ver paso a paso qué es lo que contiene este primer capítulo. La primera interrogante que se expone en esta infografía es: ¿qué significa una educación en ciencia con enfoque integral? La formación integral, según este documento, no solo se aprende en contenidos, sino desarrolla capacidades como el aprender a aprender y el conocer, saber de distintas áreas, argumentar científicamente y, lo más importante, innovar en la manera de pensar, ser
y actuar. Esto se alinea con los principios de la Constitución de 1991 y de la Ley General de Educación, donde se reconoce la educación como un derecho para acceder a la ciencia, la tecnología y la cultura. ¿Y qué papel juega la escuela? La escuela deja de ser un simple transmisor de información, se convierte en agente de transformación social y cultural, un espacio donde las niñas, los niños y los jóvenes desarrollan sus valores, derechos y deberes y aprenden a participar como ciudadanos activos, tal como lo indica el Plan Sectorial de Educación del 2012-2016. La calidad educativa se mide también en términos de bienestar, presentimiento crítico, emociones y autonomía. La educación debe contribuir a que cada estudiante construya su proyecto de vida individual y colectivo. La infografía a su vez también contiene un hipervínculo que se encuentra en la última imagen de la infografía. Este nos va a llevar a un juego interactivo, el cual es un escape al submarino, en donde hay un villano que es una anguila eléctrica y el estudiante o el que va a jugar tiene que conseguir las llaves, en este caso son 6 llaves, siendo 6 niveles, en donde se le van a hacer diversas preguntas, como la que vamos a ver a continuación, que es una pregunta en este caso general o de conocimiento general, en cuanto a los músculos, en cuanto a la alimentación, que desarrolla pensamiento crítico, tiene un muy bonito diseño y al mismo tiempo también tiene un temporizador, como podemos ver a la derecha, el cual mide cuánto se va a demorar la persona en contestar la pregunta. Ese temporizador, si no contesta correctamente, pide que lo vuelvan a intentar, o sea, realmente tiene que contestarlo durante ese tiempo. Ya para no irnos más largo, entonces para no ir a varios niveles y entonces vamos a devolvernos cerrando el vínculo y así devolvernos a la infografía y a su vez también a la página web. En su parte izquierda, este ítem tiene un megáfono el cual da un mapa mental. Vamos a analizar cada una de estas partes. Imagina que estás frente a una flor y que cada pétalo representa una habilidad diferente que florece en nuestros estudiantes cuando les enseñamos ciencias con sentido, con contexto y con corazón. La primera habilidad del primer pétalo es la capacidad de indagación. Aquí hablamos de algo fundamental: preguntar, investigar y explorar. Esta capacidad nos invita a que los estudiantes aprendan a plantear preguntas relevantes, seleccionar e interpretar información confiable y buscar los procesos adecuados para llegar a respuestas. El segundo pétalo o segunda capacidad es la de generar explicaciones. No se trata solo de repetir información. Esta capacidad permite que los estudiantes construyan argumentos, comprendan fenómenos complejos y aprendan a usar representaciones y modelos para dar sentido a lo que observan. El tercer pétalo es la capacidad comunicativa. Sí, en ciencias también se aprende a escuchar activamente, plantear puntos de vista y compartir conocimientos. Esta capacidad promueve el diálogo respetuoso y la construcción colectiva del saber. El cuarto pétalo es el trabajo en equipo. Es supremamente importante la colaboración. El quinto, la disposición a aceptar la naturaleza abierta del conocimiento. Y el sexto, la disposición de reconocer la dimensión social del conocimiento. La ciencia no es aislada. A continuación damos clic en la X para salirnos y así seguir navegando en este primer capítulo. Y vamos a dar en el segundo ítem, que es la enseñanza integral de las ciencias naturales para el desarrollo. Este nos lleva a un hipervínculo en donde se puede ver también un mapa mental y vamos a analizarlo. Este mapa mental nos muestra con colores y claridad cómo el enfoque de este documento transforma lo que entendemos por enseñanza de las ciencias. El primer tema de este mapa mental es educar como un derecho fundamental. Recordemos que la ciencia se enseña desde la certeza de que educar es un derecho. Enseñar ciencias naturales no solo es una estrategia académica, es una forma de proveer una vida digna, de reconocer al estudiante como un ciudadano desde el aula. Como segundo punto está la ciudadanía y la construcción de relaciones. Según el PEC de la Secretaría de Educación, cada estudiante es un sujeto social en construcción, influenciado por su contexto familiar, escolar y comunitario. Desde las ciencias aprendemos a convivir, a respetar y a construir con el otro.
En tercer punto, remarca la escuela como un espacio de experiencia ciudadana. La escuela debe ser un laboratorio de vida. Aquí exploramos condiciones sociales e históricas, conocemos la diversidad cultural en el aula y potenciamos la ciudadanía desde el respeto por la diferencia. En cuarto punto tenemos la inclusión y el enfoque diferencial. La enseñanza de las ciencias debe considerar que nuestros estudiantes provienen de diversas regiones, culturas y realidades de vulnerabilidad. Por eso, este enfoque propone una formación que sea también una oportunidad. En quinto lugar está la ciencia, tecnología y ambiente y vida cotidiana. En este punto es clave enseñar ciencias como educar para la ciudadanía. No se trata solo de conocer teorías, sino de conectar con la vida real, la alimentación, la energía, el cuidado del agua, el cuerpo, el entorno, etc. Y como sexto y último punto está la finalidad educativa de las ciencias naturales. Y cerramos con una idea que nos interpela. ¿Para qué enseñamos ciencia? No es para formar acumuladores de información, es para que los estudiantes puedan enfrentar problemas en su cotidianidad, hacer preguntas relevantes y construir soluciones posibles. Y así damos finalización a este mapa mental para salirnos y continuar con todo el proceso de análisis de este primer capítulo de este documento tan enriquecedor. Ahora vamos a introducirnos en la tercera parte de este primer capítulo, cómo dinamizar el aprendizaje de las ciencias naturales en este caso. Y para responderlo tenemos una infografía llena de color, de igual forma, claridad y propuestas prácticas que pueden ser exploradas en esta página. Y damos inicio con una pregunta: ¿qué es un ambiente de aprendizaje en ciencias naturales? Es mucho más que un salón de clase o un laboratorio. El ambiente de aprendizaje es un espacio formativo e interdisciplinario que articula 3 tipos de aprendizajes: el cognitivo, el socioafectivo y el físico-creativo. Su propósito es claro: formar estudiantes comprometidos con la vida sostenible y la protección ambiental. Porque educar en ciencias es también educar para cuidar el planeta. Ahora vamos a hablar un poco de estas dimensiones. La primera siendo la cognitiva, que comprende conceptos como las reacciones químicas en productos de aseo, o la físico-creativa, que es la experimentación, el registro de datos, el análisis de fenómenos como los cambios de temperatura. Y la tercera, que es la socioafectiva, que fortalece la autoestima, la empatía, por ejemplo, prevenir riesgos en un hogar. Estas dimensiones no están separadas, se integran en experiencias significativas que conectan ciencia y vida cotidiana. Pero ¿qué claves se deben de tener en cuenta para dinamizar esos ambientes? Esta infografía nos propone 4 estrategias esenciales. La primera es la conexión entre saberes, que relaciona ciencia con arte, lengua, ética, historia y así cada materia. La segunda es el enfoque tecnológico, que es la incorporación de herramientas como la que estamos viendo actualmente. La tercera es la integración interdisciplinaria, romper barreras entre áreas para potenciar aprendizajes complejos. Y la cuarta, educación para el buen vivir, promoviendo el cuidado mutuo, el equilibrio con la naturaleza y la convivencia armónica. De igual forma se muestra el papel que tenemos nosotros como maestros. Aquí el rol del docente cambia, ya no se trata de hacer científicos, sino de crear atmósferas cálidas para aprender. Y el papel del estudiante, que es participar activamente, desarrollar habilidades críticas, concretas y abstractas. Y continuamos así con nuestro recorrido. Ahora vemos lo que es una unidad didáctica, en donde el tema central es la influencia de la fuerza de la gravedad en los cuerpos. Esta unidad didáctica va para grado 4, la cual vamos a ver cómo involucra diversas áreas en este tema tan enriquecedor, áreas como la lengua castellana, sociales, matemáticas, áreas cómo se relacionan y también bajo un enriquecimiento visual atractivo para que el estudiante así vea no una temática tan teórica como esta de una forma aburrida, sino de una forma abierta, de una forma enriquecedora. Entonces, este material también lo encontramos en la página web. En esta página web, también en la parte de abajo, encontramos un juego interactivo con el que podemos evaluar saberes. Es un ejemplo
En este caso, el juego se llama La mazmorra del dragón, en donde el estudiante de igual forma pasa nivel tras nivel para poder cumplir, en este caso, con los saberes o las preguntas que se le van a hacer en este juego. Este juego funciona con gemas de cristal, gemas de diferentes materiales, y el esqueleto o diversos personajes le hacen preguntas. En este caso es un evaluador de mezclas o tipos de mezclas. Ya para continuar con nuestro recorrido y no alargarnos tanto, vamos a devolvernos y vamos a ver el tema número 3, siendo las transformaciones didácticas en el área de ciencias naturales. Para ello hacemos clic y nos vamos a guiar con una infografía que podemos encontrar también en esta página, todas con colores muy creativos. Esta infografía parte de una pregunta: ¿por qué son importantes las transformaciones didácticas? En primer lugar, porque generan cambios reales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. No se trata solo de transmitir contenidos y conceptos, sino de reconocer los saberes previos de los estudiantes, sus intereses y los vínculos que puede establecer con el mundo que los rodea. Estas transmisiones concretan los aprendizajes con problemas reales, como la salud, el ambiente y la vida cotidiana. Aquí se nos invita a repensar la labor docente desde 3 enfoques claves. El primero es el origen del conocimiento científico. El segundo es la transposición didáctica, es decir, cómo nos adaptamos a este conocimiento para que tenga sentido en el aula. Y el tercero es una visión del sujeto y la sociedad que reconozca la diversidad, los contextos y los retos sociales, porque enseñar ciencia es también educar para la justicia, la equidad y el pensamiento crítico. También en esta parte del documento se mencionan estrategias prácticas e inclusión. Se proponen ejemplos de integración curricular, formulación de objetivos claros y prácticas que involucren activamente a todos los estudiantes, incluyendo a aquellos con necesidades educativas diversas. Destaca la importancia de los ambientes del estudiante, su entorno familiar, social, comunitario y cultural. El aprendizaje no ocurre en el vacío. Por eso, se propone que la enseñanza se adapte a estos contextos y promueva experiencias significativas. Así damos por finalizado este primer capítulo. Bienvenidos, este es el contenido temático del capítulo número 2. Este capítulo nos introduce a la importancia de la enseñanza de las ciencias naturales como una herramienta para formar ciudadanía. Se explica que el aprendizaje debe ir más allá del contenido académico y buscar que los estudiantes se conviertan en personas capaces de transformar su entorno, comprender la realidad y participar de forma crítica en la sociedad. Pero, ¿qué son las redes significativas? Las redes significativas son estructuras mentales que se forman a partir de aprendizajes y que permiten a los estudiantes relacionar lo que aprenden con sus experiencias cotidianas. También crear visiones sistemáticas del mundo, entendiendo que todo está interconectado, desarrollando así actitudes, habilidades y valores que contribuyen tanto a su crecimiento personal como al cambio social. De igual forma, estas redes también nos ayudan a transformar los imaginarios colectivos, ideas percibidas o aprendidas sin reflexión, aprender a pensar, actuar y participar críticamente en la sociedad. Ahora hablaremos de los aprendizajes esenciales para el buen vivir. Estos aprendizajes son necesarios para que las personas puedan tener una vida plena, ética y solidaria. Entre estos aprendizajes encontramos la enseñanza a resolver problemas de manera sostenible, promover la convivencia y el respeto mutuo, y permitir comprender el mundo de forma sistemática, es decir, como un conjunto de elementos interrelacionados. Desde esta mirada se busca formar al estudiante para que comprenda las acciones que tienen un impacto en su entorno y que puede tomar decisiones informadas y responsables. A continuación, el capítulo nos habla de los ejes transversales y dimensiones humanas.
Aquí es bueno aclarar que las redes significativas se fortalecen al integrar ejes transversales que atraviesan todo el proceso educativo, tales son como la ciudadanía y la convivencia, la perspectiva de género, el enfoque diferencial que reconoce y respeta la diversidad, las TIC como tecnologías de la información y la comunicación y la comunicación propia. Además, se desarrolla en 3 dimensiones del ser humano: la cognitiva, que es lo que piensa y aprende; la socioafectiva, lo que siente y cómo se relaciona con otros; y la físico-creativa, su cuerpo, expresión artística y creatividad. Estas dimensiones permiten una educación integral que no solo forma en conocimientos, sino también en emociones, actitudes y creatividad. Ahora vamos a hablar de los apartados de este capítulo número 2. El primer apartado, que establece la interacción pedagógica de lo que se quiere lograr en el aula, orientando al docente sobre cómo planear y conducir sus clases para lograr aprendizajes significativos. En el segundo apartado, explica cómo integrar los ejes transversales y los centros de interés para que los estudiantes relacionen lo aprendido con su vida diaria y su entorno. El tercero ofrece herramientas prácticas y métodos para crear ambientes de aprendizaje activos. Y cuarto y último ítem, se propone una evaluación que sea continua, dialogante y formativa, no solo calificativa. La evaluación debe ayudar al estudiante a mejorar y comprender su propio proceso. Recordemos que nosotros somos guías de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Ellos son una herramienta activa en todo este proceso continuo. Finalmente, para dar cierre a este capítulo, se reafirma que la educación en ciencias naturales debe formar personas comprometidas, críticas, éticas y creativas. Las redes significativas permiten una educación que transforma vidas y comunidades, ayudando a construir una sociedad más justa, interactiva y sostenible. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora continuamos nuestro recorrido con el capítulo número 2. Damos clic en el capítulo número 2, que lleva por nombre Potenciar redes significativas a través de ambientes de aprendizaje. Aquí está el video, realizando el clic, el video que vimos anteriormente. Y sin más preámbulo, vamos a continuar nuestro recorrido como tal en los 4 ejes fundamentales de este capítulo número 2. Iniciamos los propósitos de aprendizaje como primer temática, y para ello nos guiaremos por la infografía disponible en nuestra página web, que también profundiza en un enfoque maravilloso: los centros de interés como espacios vivos de aprendizaje. Es un centro de interés. Un centro de interés es un espacio pedagógico donde los estudiantes se vinculan de manera libre, espontánea y motivada. ¿Por qué? Porque encuentran utilidad, gusto o curiosidad en lo que aprenden. Cuando algo les sirve, les atrae o les reta, el aprendizaje se vuelve auténtico. Este enfoque nos recuerda que enseñar no es imponer contenidos, sino despertar el deseo de aprender en nuestros estudiantes. Pero entonces, ¿qué es un propósito de aprendizaje? Es aquello que niñas, niños y jóvenes logran en su proceso formativo, pero no cualquier logro. Hablamos de aprendizajes esenciales para el buen vivir, aprendizajes que tengan sentido en su vida cotidiana, en su entorno familiar, social y natural. Y para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: en primer lugar, el logro de aprendizaje esencial; el segundo, las condiciones del contexto; el tercero, la iniciativa de saberes del estudiantado; y el cuarto, la participación activa de toda la comunidad educativa. Diseñar un propósito no es un acto técnico, es un acto pedagógico, ético y colectivo. En esta infografía nos surgen 3 grandes preguntas para reflexionar. Primero, ¿cómo contribuyen estos propósitos a la vida de los estudiantes? Segundo, ¿atienden a los niveles de complejidad dentro del ciclo escolar? Y tercero, ¿permiten consolidar aprendizajes esenciales para el buen vivir? Estas preguntas ayudan a evitar que la planeación se vuelva mecánica o descontextualizada. No importa si estás diseñando una unidad para ciencias naturales o para un centro de interés más amplio, todo escenario pedagógico exige propósitos formativos claros. Y ya
Finalizando, vamos a continuar nuestro recorrido con el segundo ítem de este capítulo número 2. Ya iniciando este segundo ítem del capítulo número 2, este nos lleva a un enlace, el cual apropia con una frase: construcción de redes significativas y desarrollo de aprendizajes esenciales para partir de la integración de los ejes transversales. Y damos clic en la nubecita del interrogante. Hoy quiero invitarte a imaginar un mapa, pero no uno de carretera ni uno de países. Es un mapa mental, un mapa de sentido que nos guíe por el camino de la enseñanza significativa de las ciencias naturales. En este mapa encontraremos 6 estaciones claves. Estación número 1, fundamentos teóricos. Aquí nos encontramos con 2 grandes pensadores, David Ausubel y Lev Vygotsky. Ellos nos recuerdan a que el aprendizaje no es una copia del mundo, sino una construcción activa de significados, una interacción entre lo que el estudiante ya sabe y lo nuevo que puede descubrir, siempre desde su contexto. ¿Qué pasa cuando la ciencia deja de ser abstracta y se vuelve experiencial? Nacen los ambientes de aprendizaje. En ellos las niñas, los niños y los jóvenes exploran fenómenos reales, dialogan, crean proyectos, se apasionan por entender cómo funciona el mundo. Estación número 3, contextos de aprendizaje. ¿Por qué no se aprende igual en una vereda que en una ciudad, ni en una costa que en la montaña? Por eso el contexto es esencial. Estación número 4, currículo para la excelencia académica y la formación integral. Aquí no se trata de elegir entre calidad académica o formación humana. Estación número 5, enfoques didácticos en ciencias naturales. Nuestro último propósito, lograr que nuestros estudiantes sean capaces de comprender la realidad que transforma. Y así continuamos con nuestro siguiente ítem. Núcleos temáticos en ciencias naturales o su relación con los aprendizajes esenciales para el buen vivir. Los ambientes de aprendizaje en ciencias naturales no deben limitarse a la transmisión de contenidos teóricos. Su enfoque debe ser integral, es decir, formar a estudiantes en lo cognitivo, lo emocional y lo social. Para lograrlo es importante organizar los contenidos a partir de núcleos temáticos, en contraste con el conocimiento científico, con las habilidades, actitudes necesarias para vivir bien y transformar su realidad. Este enfoque se basa en documentos claves como los lineamientos curriculares de ciencias naturales, orientaciones pedagógicas del ministerio, los estándares básicos de competencia, metas mínimas para cada ciclo y los pensamientos de Newbery y Norte, expertos que proponen enfoques críticos, contextualizados y humanos. Estos núcleos temáticos fundamentales son 4 grandes ejes de contenido que organizan el currículo de ciencias naturales. Son transversales a todos los ciclos escolares y permiten trabajar el conocimiento científico desde lo más cercano a lo más complejo. El primer núcleo temático es el origen y la evolución del universo y del planeta Tierra. El segundo es organismos, ambiente y su relación. El tercero son las características comunes de los seres vivos, su origen y evolución. El cuarto, materia, energía y sus transformaciones. Ahora continuaremos con aprendizajes esenciales para el buen vivir. Estos aprendizajes son propósitos formativos, integrales, que se espera que los estudiantes logren en cada uno de los ciclos. Ciclo 0, preescolar. Vivenciar en el juego, el arte y la exploración del entorno como herramientas para el desarrollo integral. Ciclo 1, grado 1 a 3. Aprendizaje de reconocer el entorno, establecer relaciones y expresarse narrativamente. Ciclo 2, grado 4 y 5. Formular preguntas sobre la cotidianidad y construir explicaciones. Ciclo 3, grado 6 y 7. Construir aprendizajes desde la interacción social. 4, octavo y noveno, afrontar retos y fortalezas del pensamiento sistemático. Los 5, grado 10 y 11, desarrollar pensamiento crítico y responsabilidad social. Me extendí un poco, me disculpo. Ahora vamos con el siguiente ítem, desarrollo de aprendizajes esenciales para el buen vivir. Este documento parte de una pregunta: ¿por qué enseñar ciencias naturales para el buen vivir? En ciencias naturales no solo se enseña sobre plantas, animales o el cuerpo humano, también se forman niños y niñas y jóvenes como ciudadanos capaces de transformar su entorno, cuidar la naturaleza y convivir en armonía con los demás.
El desarrollo de aprendizajes esenciales para el buen vivir significa conectar lo que se aprende en clase con la vida real. Cómo nos cuidamos, cómo resolvemos problemas, cómo usamos la ciencia para mejorar nuestra salud, proteger el ambiente y relacionarnos con el resto. Por eso, la enseñanza debe integrar lo cognitivo, que es lo que sabemos, lo socioafectivo, lo que sentimos y cómo vivimos, lo físico-creativo, lo que hacemos y expresamos, y los ejes transversales del currículo, que son la ciudadanía, el género, la inclusión y las TIC. Aprender ciencias naturales es aprender a vivir bien con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. ¿Cómo se ve esto en el aula? En investigar sobre el cambio climático y hacer campañas ecológicas en el colegio. El comprender cómo una buena alimentación y la higiene influyen en la salud, el participar en simulacros de evacuación y reflexión sobre la prevención de riesgos, el conectar la teoría con las acciones cotidianas, sembrar plantas, reciclar, ahorrar agua, energía. Se promueve el respeto por el cuerpo propio y lo ajeno y valorando la diversidad. Ante todo, cuando el cuerpo, la naturaleza y la ciencia se cuidan, florece la vida en comunidad. Y así damos por finalizado este ítem. Para iniciar este nuevo tercer y último ítem, vamos a agrandar primero la pantalla. Y ahora, al realizar el clic en situaciones problemáticas, podemos ver que se desembrosan otros ítems aparte de ese. Vamos a dar clic en los lapicitos para dar inicio a la explicación de este apartado. Estos lapicitos nos llevan a una infografía. Ahora vamos a centrarnos en la parte del documento que habla de las situaciones problemáticas en ciencias naturales desde el contexto educativo. ¿Pero qué son estas situaciones problemáticas? Son escenarios pedagógicos basados en problemas reales del entorno escolar que generan preguntas y promueven el interés por buscar soluciones. Permiten interconectar la ciencia, la cultura, el cuerpo, la imaginación y la vida cotidiana, abriendo camino al pensamiento crítico y a la creatividad. Pero ¿por qué vincularlos con el contexto educativo? Resulta que conectan los aprendizajes con experiencias reales del entorno. También fortalecen redes de sentido entre lo emocional, cognitivo y corporal y motivan la búsqueda de soluciones colectivas y transformadoras. Pero ¿cómo identificar una situación problemática? Esta es una situación pedagógica que genera preguntas necesarias de resolver. Se caracteriza por un nuevo objeto de conocimiento que desestabiliza al estudiante y despierta su interés. Y estas situaciones problemáticas tienen unas características y vamos a ver algunas de ellas. La primera es que son fenómenos reales que parecen tener múltiples causas. La segunda es que son experimentos donde se desconoce la causa del resultado. Tercera es que son comparaciones entre fenómenos u objetos con opciones diferentes. La cuarta es que son condiciones entre lo conocido y lo observado. Y nombraré una quinta y última, es que son cadenas de contradicción que generan nuevos retos. Y por último vamos a hablar de la ruta para diseñar una situación problemática. En primera medida tenemos que identificar el problema, parte de una situación común y cercana al estudiante. En segunda postura está la formulación de preguntas potenciadoras, interrogantes que despiertan curiosidad. En tercer lugar está la resolución del problema, que es el contraste de lo que sabe y los preceptos. Y como cuarto y último lugar está la socialización de esos resultados, los hallazgos que se obtuvieron. Y asimismo damos por finalizado este ítem. Vamos a continuar hablando un poco de las preguntas potenciadoras según las etapas de desarrollo. Y aquí desenlaza un pequeño comentario. Abrimos paso con una pregunta. ¿Qué son las preguntas potenciadoras? Son preguntas estratégicas que permiten abordar una situación problemática. Ahora vamos a hablar de las características esenciales de estas preguntas. En primer lugar, tienden a ser preguntas abiertas. En segundo lugar, pertinentes a la interacción pedagógica y por tanto son contextualizadas. Se sujetan al contexto en donde se desemboca el problema. ¿Cuál es su impacto en el aprendizaje? ¿Cómo se vinculan con el contexto educativo? Las situaciones problemáticas deben surgir del contexto escolar, familiar o comunitario.
porque eso hace que el aprendizaje sea significativo y relevante para los estudiantes. Al trabajar con situaciones cercanas a la realidad, los estudiantes tienden a desarrollar pensamiento más crítico y reflexivo, aplican sus conocimientos en problemas reales, se conectan con los valores del buen vivir y la ciudadanía y la convivencia y fortalecen sus habilidades para trabajar en redes colectivas y buscar soluciones concretas. Y ahora, en recomendaciones para el docente, primero es reconocer que todos los estudiantes, incluso desde temprana edad, tienen la capacidad de investigar, diseñar actividades con materiales pertinentes y asequibles a su nivel. No confundamos consulta de información con investigación científica real y evitar tareas pasivas como copiar textos o llenar cuestionarios que no desarrollan pensamiento crítico para nada. Y así vamos a continuar con nuestro último ítem. Se nos lleva a un mapa mental mucho más complejo. Tuve algunos problemas para conectarme. Agradezco de antemano tu paciencia. Este mapa mental surge de una interrogante: ¿cómo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico? Y vamos a iniciar con su definición. El pensamiento crítico es la capacidad que tiene una persona para analizar, evaluar y reflexionar de forma lógica y argumentativa sobre cualquier tipo de información o problema. ¿Pero por qué es importante? Porque permite tomar decisiones informadas, resolver problemas, actuar con responsabilidad y convivir mejor con la sociedad. ¿Y en dónde nos vamos a referenciar? En Anderson y en Catwood, que proponen un modelo con habilidades propias de pensamiento crítico. Y así nos abrimos paso a las habilidades claves para fortalecer el pensamiento crítico. Y así nos abrimos paso a lo que son las habilidades claves para potenciar el pensamiento crítico. Estas son capacidades cognitivas que los estudiantes deben desarrollar para alcanzar un pensamiento crítico. Como primera habilidad está el reconocer, que es la capacidad para identificar elementos, problemas o situaciones. Como segunda está el comprender, el entender el sentido de lo que se ve o se escucha. Como tercera habilidad está el analizar, que es descomponer la información en partes y ver cómo se relacionan. Como cuarto está aplicar, usar el conocimiento adquirido en situaciones nuevas o reales. Como quinta habilidad está evaluar, que es juzgar el valor o el impacto de algo con base en evidencias y criterios. El sexto está crear, que es producir nuevas ideas o propuestas con base a lo aprendido. Y como sexto está comunicar, expresar ideas claramente de forma oral, escrita y corporal, usando un lenguaje adecuado. Pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? El documento propone una problemática de que en una escuela cierto grupo de estudiantes está escuchando música con lenguaje implícito o sexualizado, y asimismo esa es la problemática que desemboca este documento. Pero ¿qué condiciones debe tener para el desarrollo? Primero, no necesita esquemas rígidos, se puede potenciar en entornos cotidianos y problemáticos, y se debe complejizar de ciclo a ciclo en cada uno de los 5 ciclos que hay. Ahora vamos a hablar un poco de la problemática del documento. Como dije anteriormente, se trata de un caso real o ficticio que genera controversia o reflexión. Es el ejemplo de una niña de 9 años que canta y baila una canción con contextos sexuales en clase. Esto genera incomodidad, sirve como un punto de partida para analizar el contenido de la canción, evaluar su influencia en los niños y tomar decisiones sobre cómo abordar estos casos desde la escuela. Y asimismo vamos a identificar algunas preguntas problematizadoras en los diferentes ciclos que ya vimos anteriormente. Pero antes de continuar, ¿cómo se podría abordar esta problemática en el área de ciencias naturales? Esta se puede abordar en diversos ejes temáticos. Entre estos están los seres vivos y su ambiente, el origen de la vida y transformaciones físicas y químicas. Y ya vamos a ver cómo se relacionan con los siguientes ciclos. En el ciclo 0, preescolar, se hacen preguntas sencillas y creativas, fomentando la expresión y la observación. En el ciclo 1, de primero a tercero, empiezan a jugar y a dar opiniones, y se les pide reflexionar sobre lo que es bueno o malo.
De igual forma, en el ciclo 2, que es cuarto y quinto, comprendemos esas consecuencias, analizamos efectos de las acciones, escuchar o cantar letras inapropiadas. En el ciclo 3, que es sexto y séptimo, se profundiza en el impacto personal y social, identificando los beneficios y los daños emocionales. En el ciclo cuarto, que es octavo y noveno, se hace una reflexión sobre el género, derechos y salud, y se evalúa la música desde una perspectiva ética y sexual. Y en el ciclo 5, que es décimo y 11, como ya está la capacidad de analizar estructura y propósito, se proponen soluciones, leyes y políticas, relacionan la música con la identidad y la cultura y los derechos. Y esto al final se hace con el fin de que los estudiantes piensen por sí mismos y dejen de repetir lo que oyen. Y así damos por finalizado y continuamos con el tercer ítem del capítulo número 2. Nos devolvemos por la flechita y asimismo llegamos a la estructura de este capítulo número 2 en estrategias didácticas para el desarrollo de los aprendizajes esenciales de las ciencias naturales. Esta nos lleva a un hipervínculo en donde encontramos una infografía. Por su definición, las estrategias didácticas son procedimientos planificados y secuencias que el docente utiliza intencionalmente para facilitar la construcción de aprendizajes, esencialmente en ciencias naturales, promoviendo el buen vivir y el desarrollo integral de los estudiantes. La modelación es una estrategia también que consiste en crear, analizar y apropiarse de modelos explicativos para representar los fenómenos naturales. Y según la Secretaría de Educación Distrital, estos modelos no son simples representaciones estáticas, sino que se construyen y modifican conforme a los estudiantes avanzan en la comprensión del conocimiento científico escolar. Entre las estrategias principales se encuentra el tópico generador. Esta es una pregunta o enunciado que plantea una problemática teórico profunda que genera un desequilibrio cognitivo en los estudiantes y docentes. Esto ocurre porque desafía los modelos mentales existenciales, produciendo una atención que invita a buscar soluciones. También está el proyecto, que es una estrategia grupal que promueve la colaboración y el trabajo cooperativo. También nos encontramos con el relato, que es una narración organizada que articula temas, interrogantes y problemas desde diferentes disciplinas. La estrategia para potenciar el trabajo cooperativo, según Johnson y Holubeck, dice que el aprendizaje cooperativo consiste en formar grupos reducidos donde los estudiantes trabajan juntos para maximizar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros. En esta se integran tres ejes: la interdependencia positiva, cada miembro del grupo debe asumir su responsabilidad, el fortalecimiento mutuo y la interacción estimuladora. Entre las estrategias cooperativas específicas está el trabajo de campo y el taller educativo. Y por último se encuentran las estrategias para potenciar la oralidad, lectura y escritura. Esas estrategias están orientadas a fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes mediante el uso y el análisis de diferentes tipos de texto, potenciar la capacidad para expresar ideas, argumentar, comprender y construir sentidos a partir de la interacción con textos diversos, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. De igual forma, favorecen la aplicación práctica de conocimientos a la vida cotidiana, especialmente a través de la resolución de problemas reales, y promueven la participación activa de todos los estudiantes, fortaleciendo el ejercicio de la ciudadanía. Y así damos por finalizado este ítem, ya para salir a la página principal y continuar con el último ítem, el ítem número 4 de este segundo capítulo. Ya como cuarto y último ítem de este capítulo número 2 tenemos la evaluación de los ambientes de aprendizaje de ciencias naturales como un proceso continuo y de retroalimentación, y así lo abrimos y desemboca en un mapa mental. Este mapa mental desemboca en la idea de la evaluación en los ambientes de aprendizaje en las ciencias naturales.
Sabemos que la evaluación se entiende como un proceso integral, dialógico y formativo que supera la visión tradicional de control para convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Y para esto requiere de una meta de aprendizaje que permite reconocer los logros y dificultades en el proceso de aprender. Es más que el control, no es solo una medición de contenidos o comportamientos, sino una herramienta para reflexionar. Contribuye al buen vivir, apoya la formación integral de los niños, niñas y jóvenes. Como segundo punto tenemos la evaluación interdisciplinar y sistemática, que se concibe desde una visión holística, no fragmentada, conectada en áreas del saber y en la vida cotidiana. Permite integrar distintas áreas del conocimiento y relaciona los aprendizajes con contextos reales y complejos. Y como tercer punto tenemos las funciones de la evaluación, que evalúa no solo al estudiante, sino a la eficiencia de las prácticas pedagógicas e institucionales. Como cuarto punto tenemos la evaluación como proceso continuo y diverso. Debe realizarse en diferentes momentos del proceso educativo, considerando la diversidad y la singularidad de los estudiantes. Incluye situaciones prácticas, debates, laboratorios, trabajos en equipo. Y los estudiantes son sujetos complejos, con saberes, sentimientos y experiencias diversas. En el quinto punto tenemos los aspectos claves de la evaluación. Debe considerarse 3 elementos esenciales. El primero es la complejidad de los factores. La evaluación debe considerar el contexto, las emociones y las condiciones sociales. En segundo está el criterio de la evaluación. Son indicadores claros, observables y compartidos con los estudiantes. Y por tercero está la estrategia y recursos. En sexto lugar nos encontramos con los criterios de evaluación. En los últimos lugares, retroalimentación y habilidades de pensamiento. Muy bien, ahora continuaremos con nuestro recorrido por este gran documento. Vamos a hacer clic en el capítulo número 3 de este documento. En ese capítulo se proponen alternativas pedagógicas para cada uno de los ciclos escolares que fortalecen los ambientes de aprendizaje en ciencias naturales, fomentando así la ciudadanía científica y el desarrollo de redes significativas. Estas propuestas que vamos a ver a continuación se enmarcan en la metodología de investigación de acción participativa o la IAP y promueven la construcción colectiva del conocimiento a partir de problemáticas reales del contexto, adaptándose así a las características del estudiantado, sus familias y su comunidad. Así, se busca transformar situaciones cotidianas en oportunidades pedagógicas que motiven a los y las estudiantes a construir saberes desde una visión sistemática y comprometida con su entorno. Sin más preámbulo, vamos a dar continuación a nuestro recorrido por este tercer capítulo, dando clic al ciclo 0, que es preescolar. Esta alternativa pedagógica fue planteada para una institución que está ubicada en Usme, cerca del corredor Colegio de los Cerros Orientales. En este lugar es común observar aves en el entorno escolar y viviendas cercanas. El enfoque pedagógico se centra en aprendizaje significativo, partiendo de los preconceptos de los estudiantes para construir nuevos conocimientos relevantes. La problemática se centra en que el estudiantado observa que las aves y los perros beben agua de charcos y canales sucios durante días soleados, lo que les genera preocupación por posibles enfermedades. Esta observación refleja su etapa de exploración del entorno y fomenta la formulación de suposiciones. Frente a esta problemática, algunas personas proponen cerrar los canales y rellenar los charcos. Otros sugieren alejar a los animales por ser una amenaza. Pero los estudiantes, como comité protector del ambiente, deben evaluar estas propuestas y crear nuevas alternativas para comunicar a la comunidad. Frente a esta problemática surgen preguntas potenciadoras, como son: ¿qué dirías para proteger a los animales del sector? ¿Qué diseñarías para que animales beban agua limpia sin afectar la comunidad? ¿Cómo evitar que se enfermen? ¿Qué ocurre cuando se contamina el ambiente? ¿Qué pasa con aves y perros en días soleados? ¿Qué animales ves en tu sector y cómo los llaman? Para dar respuesta a estas preguntas, tenemos que hacer un planteamiento de estrategias de evaluación.
Y para ello debemos comprender el rol de los seres vivos en el ecosistema, aplicar estrategias de conservación y proponer soluciones para sensibilizar a la comunidad. También para el desarrollo y potenciación de los aprendizajes debemos reconocer los animales del colegio y la huerta escolar, indagar con adultos y vecinos sobre nombres y características de sus animales y realizar una expedición pedagógica al corredor ecológico para conocer especies locales y rescatar saberes ancestrales, formando así valores como la empatía, la ética y la conciencia ambiental. En este caso, la actividad plantea una evaluación para proyectar los aprendizajes. Entre las actividades de cierre se encuentran la galería de imágenes e ilustraciones hechas por los estudiantes sobre animales que identificaron. Para evaluar y proyectar los aprendizajes de esta actividad, este documento plantea ciertas actividades de cierre. La primera es una galería de imágenes e ilustraciones hechas por los estudiantes sobre los animales identificados. La segunda es un audiocuento con relatos sobre las experiencias vividas con estos animales. La tercera son propuestas de solución creadas por los mismos niños. La cuarta, comederos y bebederos para las aves y los perros del lugar. La quinta son carteles informativos sobre aves locales como controladores biológicos, polinizadores y dispersadores de semilla. Estas propuestas permiten evaluar los aprendizajes y desempeños de los estudiantes de forma integral. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido con el ciclo número 1, que son los niños de primero a tercero primaria. En este caso, la temática que se va a abordar son los organismos ambientales y su relación, siendo esta una explicación tanto para planear como para guiar una práctica docente. En el punto de partida de la unidad se enmarca el tema desde una situación cotidiana o cercana de los niños, como por ejemplo el crecimiento de los seres vivos. Con esto se activa su curiosidad con preguntas y situaciones llamativas. ¿Pero qué se hace? Se inicia el proceso de enseñanza desde las experiencias de los estudiantes mismos, usando un tópico generador para orientar la indagación, como es: ¿todos los animales desde que nacen se parecen a los adultos? Recordemos que no se quiere que el estudiante sepa datos, sino que comprenda los procesos de transformación. Y para ello vamos a analizar las percepciones previas, que es el reconocimiento de lo que el estudiante ya piensa o cree saber sobre el tema antes de abordarlo formalmente. Y para ello se muestran videos y láminas para explorar qué saben. Se identifican ideas erróneas comunes junto con ellos, como pensar que todos los animales nacen igualitos a los adultos. Aquí se puede identificar una dificultad en cuanto a comprender lo que es la metamorfosis, por ejemplo, el paso de una larva a un escarabajo o de una oruga a una mariposa. Y por ende surge una pregunta investigativa potente: ¿por qué es que una larva puede transformarse en escarabajo? A continuación se tienen en cuenta los criterios de evaluación, que son los indicadores que se usan para valorar si los estudiantes han aprendido lo que se espera. Así se evalúa si el niño reconoce los cambios de los seres vivos, respeta y comprende su cuerpo y el de los demás y crea modelos, dibujos, en plastilina, esquemas que puedan explicar y comparar los procesos de crecimiento en distintos organismos, para llegar así a las preguntas potenciadoras o habilidades de pensamiento, que recordemos en el capítulo número 2 que son preguntas diseñadas para desarrollar habilidades cognitivas específicas. Estas preguntas están entrelazadas con los siguientes desempeños. El primero enmarca que el niño pueda explicar ideas de forma clara y sencilla a otros. El segundo, invitar a construir algo nuevo, como dibujos, modelos y esquemas, como mencionamos anteriormente. El tercero, evaluar si hay diferencia entre organismos en su desarrollo. El cuarto, identificar patrones relacionados y diferencias, en este caso en los animales. El quinto, usar lo aprendido para explicar a otros casos o situaciones del contexto real. Estos son algunos de los indicadores. Estas preguntas que surgen de estos indicadores se integran en la actividad para fomentar un pensamiento más profundo. Y ahí ya hablamos del desarrollo de proyecto. Sería el corazón de la secuencia didáctica, donde los niños aprenden haciendo. En este caso, para realizarlos se observan organismos reales como los escarabajos o los grillos y sus cambios.
Se hace un seguimiento diario de su desarrollo desde el huevo hasta el adulto y se crea un álbum personal de crecimiento humano con fotos propias para comparar con las de estos animales, llegando así a la evaluación y proyección de aprendizajes, que es la etapa final donde se evidencia lo aprendido y se reflexiona sobre ello. El documento plantea la realización de una salida pedagógica, como por ejemplo en el parque para ver mariquitas, y se requieren etapas de observación con dibujos y plastilina para que los niños realicen folletos o carteles explicativos. Finalmente, como logros esperados, siendo los aprendizajes concretos que los estudiantes deben alcanzar al final del proceso, está el comprender que no todos los animales nacen iguales al adulto que se convierte. También el entender la diferencia entre metamorfosis completa e incompleta y saber usar términos científicos como larva, pupa o adulto. Desarrollar así capacidades de explicar, narrar y comparar y corregir ideas erróneas como por ejemplo que todos los gusanos son lombrices. Y así finaliza la actividad del ciclo número 1, para continuar nosotros en nuestra actividad del ciclo número 2. Así nos salimos, volvemos a la página principal y damos clic en el ciclo número 2, el cual equivaldría a de cuarto a quinto primaria. En esta actividad el núcleo temático es el origen y la evolución de los seres vivos y se va a abordar desde el tópico generador cómo se adaptan los seres vivos a su entorno. Esta temática parte del interés espontáneo de los estudiantes por fenómenos naturales observados en su entorno. Los docentes crean un espacio llamado el Muro de las Preguntas, donde los niños escriben dudas sobre temas científicos y tecnológicos y luego forman grupos para investigar y responderlas. Esto con el fin de fomentar el pensamiento crítico reflexivo, reconocer a cada estudiante como un sujeto histórico y activo y vincular la ciencia con experiencias sociales y culturales. De igual forma debemos partir desde las percepciones previas, identificándolas a través de preguntas reales, como por ejemplo, ¿por qué hay plantas en techos si no hay tierra? O ¿cómo el diablo espinoso bebe agua y se defiende? ¿O por qué una planta crece hacia la luz? Estas preguntas despiertan el interés por comprender comportamientos y características inusuales en las plantas y en los animales, que revelan ideas alternativas sobre las adaptaciones y la supervivencia. El propósito de formación, en este caso, es que el estudiante se reconozca como un ser vivo e identifique adaptaciones que le permiten desarrollar e interactuar con su medio, valorando su importancia para la supervivencia de los ecosistemas. Entre los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta es la identificación de adaptaciones de animales y plantas, el que el estudiante represente dichas adaptaciones de forma creativa y la formulación de predicciones sobre posibles futuras adaptaciones. Claro, no menos, argumentar sobre las diferencias de las adaptaciones vegetales y animales. Esto teniendo en cuenta las siguientes preguntas potenciadoras. ¿Por qué las palomas no reaccionan ante carros? ¿Cómo el diablo espinoso lleva agua en su boca? ¿Por qué hay tantos cucarrones en mayo? ¿Por qué algunas plantas crecen hacia la ventana? Esto con el fin de desarrollar y potenciar los aprendizajes. La actividad plantea que se deben distribuir estas preguntas a grupos y se parte del conocimiento previo y se investiga en sitios confiables como NatGeo o Colombia Aprende. Y el docente o el profesor se convierte en un guía para las explicaciones de cada una de estas preguntas, entrelazándolos así con nuestro eje temático, que son las adaptaciones morfológicas, como son los capilares del diablo espinoso o las patas del balisco que les permite caminar sobre el agua. Las adaptaciones comportamentales, que son la domesticación de las palomas y el cuidado parental de los mamíferos y las aves. El documento plantea que esta explicación puede ser dirigida al jardín botánico, en donde se estudian las adaptaciones vegetales, como son las vellosidades, las eras de hojas, las ramas flexibles, las hojas de colores distintos y las raíces profundas. Esto con el fin de evaluar y proyectar aprendizajes en la creación de cuentos ilustrados que expliquen qué es una adaptación, qué tipo de adaptaciones presentan los animales o las plantas favoritas de los niños, dando como resultado en ellos habilidades de lectura, oralidad y escritura, y
A su vez también que puedan realizar una exposición en un centro literario donde cada niño comparta su propia historia. Pero, ¿qué se espera que logren los estudiantes? Primero, el que comprendan que las adaptaciones son mecanismos claves para la supervivencia. También relacionen las adaptaciones con su contexto real y cotidiano y argumenten con base en evidencia científica, desarrollando así pensamiento crítico, habilidades narrativas y trabajo colaborativo. Y así damos por finalizado nuestro ciclo número 2. Y continuamos nuestro recorrido con el ciclo número 3, de sexto a séptimo, ya de bachillerato. Esta actividad se basa en un núcleo temático que es la alimentación y el cuidado de la salud, basándonos en un problema central que es el aumento de embarazos en adolescentes en la comunidad educativa en donde se realizó. Esta comunidad educativa queda en Fontibón y la comunidad presenta una preocupación por los embarazos adolescentes. Con esta actividad se busca promover toma de decisiones y reflexiones críticas frente a esta temática. Y para ello nuestro propósito en formación es analizar factores socioculturales y de riesgo que inciden en el embarazo adolescente y crear estrategias de divulgación para reducir su índice. Para ello debemos evaluar las causas y proponer alternativas desde este mismo contexto, diseñando campañas de autoestima y sexualidad responsable. En este caso, la asamblea de docentes, orientadores, directivos, estudiantes y profesionales de la salud deben abordar mitos sobre la sexualidad, influencia en decisiones sexuales y sobre la autoestima y la sexualidad responsable, teniendo en cuenta propia información clave de la Organización Mundial de la Salud, que es el riesgo de muerte materna 4 veces mayor a los 16 años, el riesgo de parto obstruido y fisuras obstétricas y bebés con el 50% de mortalidad neonatal a estas edades. En el documento se abordan las siguientes preguntas potenciadoras frente a este tema. La primera, ¿qué soluciones compartirías con tu comunidad? La segunda, ¿qué medidas tomarías para prevenir embarazos? La tercera, ¿qué consecuencias médicas y sociales tiene el embarazo precoz? La cuarta, ¿por qué siguen ocurriendo a pesar de tener tanta información? La quinta, ¿qué influencia externa afecta las decisiones sexuales de los niños a esta edad? Y la última, ¿por qué un adolescente inicia su vida sexual a tan temprana edad? ¿Y cómo influye su cultura en su decisión? Como estrategias complementarias a esta problemática está la creación de relatos, caricaturas, leyendas, campañas publicitarias y la reflexión sobre imaginarios y mitos alrededor de la sexualidad. Ya para evaluar y proyectar el aprendizaje de esta temática, tenemos una simulación de embarazo por una semana que se le puede abordar a las chicas de estas edades. También la entrevista a madres adolescentes o que fueron madres en su adolescencia y profesionales de la salud y la comunidad. De igual forma, el análisis de datos, hipótesis, comparaciones y explicaciones de esta temática. Y a su vez, la producción de narrativas científicas para evaluar estos aprendizajes. Como logros esperados, el primero es que los adolescentes tomen decisiones informadas y responsables y comprendan las consecuencias del embarazo adolescente. También desarrollen un pensamiento crítico, empático y científico y el compromiso que tiene cada uno con la prevención y la salud sexual. Esta es una de las temáticas más difíciles de abordar, pese a muchos de los mitos, como mencioné anteriormente, y pese a que la comunidad aún es muy cerrada frente a estos pensamientos, pero es muy importante implementarla, ya que puede evitar muchos de esos embarazos en adolescentes. Ya para finalizar, vamos a regresar a nuestra página principal y vamos a continuar con el ciclo número 4. Este ciclo equivaldría a los estudiantes de bachillerato de grado 8º y 9º. El núcleo temático a abordar, en este caso, según el documento, es la genética, evolución y manipulación genética.
En este caso se va a abordar bajo una estrategia metodológica de cineforo como recurso didáctico y bajo la observación de películas como X-Men, Spider-Man, Especies, etc. Y partimos desde un contexto en donde la institución forma personas responsables, críticas, defensoras de valores y derechos humanos, y las ciencias naturales se implementan desde este cineforo como estrategia didáctica para el estudio de la genética. En este caso, el documento menciona la opinión de Burgos, que el cine en el aula permite observar, reflexionar y construir conocimientos mediante materiales audiovisuales. En este cineforo se van a abordar temáticas como son la mutación, la evolución, la variabilidad genética, los genes mutagénicos, el ADN, la transgénesis y la manipulación genética. El propósito de formación es generar contraste entre los contenidos del fin y el conocimiento científico, tomando posturas críticas ante la especulación y avances tecnológicos mediante discusiones argumentadas para analizar variabilidades y aplicaciones en la sociedad. Para ello se espera una participación activa en el cineforo con películas de ciencia ficción como las que mencioné anteriormente, lectura crítica de escenarios que aborden elementos genéticos, actividades previas y posteriores después de haber visto el film, y uso de TICs para consultar fuentes científicas, bases de datos, criterios de investigación o revistas. También el desarrollo de argumentos frente a los dilemas presentados en la película y obviamente también en estos documentos, y el análisis de implicaciones bioéticas, sociales y científicas, teniendo en cuenta los parámetros de evaluación, que es el análisis crítico del contenido del film, el contraste con estudios y teorías científicas confiables, la consulta de fuentes académicas con uso responsable de la información, la exposición de argumentos sobre implementaciones sociales y científicas y la participación activa en el cineforo con una postura crítica. Esto desemboca a las siguientes preguntas potenciadoras según el documento. Siendo la primera, ¿qué implicaciones bioéticas, económicas y sociales tendría la manipulación genética en los humanos? La segunda, ¿qué modelo puede diseñar para explicar la mutación genética? ¿Cómo se relaciona la variabilidad genética con la salud humana? ¿Pueden los arácnidos convertirse en agentes mutagénicos? ¿Qué aplicación benéficas podría tener la mutación genética y la transgénesis? ¿Qué cambios genéticos nos hacen humanos? ¿Cómo actúan los genes mutagénicos sobre el ADN? ¿Y qué controla la regeneración de órganos? Todo esto nos lleva a la evaluación y proyección de aprendizajes, la cual es una redacción de un texto argumentativo como producto final, en donde el tema se centra en una pregunta, y ¿es posible una mutación en los seres humanos? Debe contener postura crítica, argumentos científicos y referencia de los film y de la teoría genética que ellos van a investigar. Este texto permitirá evidenciar los aprendizajes y habilidades desarrolladas, como son el análisis, la comprensión, la producción científica y el uso del lenguaje académico. Y como logros esperados, se espera que el alumno tenga una postura crítica frente a los avances científicos y tecnológicos y una apropiación conceptual de la genética, la mutación y la transgénesis, la capacidad de argumentar basado en evidencias científicas y el conocimiento sobre implicaciones éticas y sociales. Ya para no alargarnos más, vamos a continuar con nuestro ciclo 5 y último, el cual equivaldría a los grados 10º y 11, que ya son media. En este caso, el núcleo temático es la ciencia natural, la química del agua y la salud pública. Vamos a hacer, en este caso, un análisis crítico de las noticias científicas y de la salud. El caso de estudio se centra en una noticia sobre contaminación por estrógenos y coliformes en agua embotellada. En este caso, la institución orienta sus procesos hacia la formación de estudiantes críticos con pensamiento argumentativo y ético. En las ciencias naturales se implementa el proyecto en cápsulas científicas como una estrategia didáctica para promover el pensamiento crítico frente a la divulgación científica y la salud pública. Partiendo así desde una noticia propuesta por una estudiante de nombre Sara relacionada con los riesgos de los envases de plástico en el agua embotellada,
específicamente la posibilidad de la presencia de estrógenos y bacterias coliformes. Y se tiene como propósito promover a los estudiantes la lectura crítica de textos informativos relacionados con ciencia y con salud y contrastarlos con fuentes científicas y evidencias experimentales para desarrollar autonomía, conciencia ambiental y responsabilidad social, desarrollándolos así por medio de una lectura comprensiva del artículo propuesto por la estudiante, el análisis colectivo de la noticia aplicando preguntas potenciadoras de pensamiento. Ya vamos a ver cuáles son. En primer lugar, ¿qué prejuicios plantea la noticia? En segundo, ¿se deben replantear los contenidos después de comprobarlo? En tercero, ¿existen otras conclusiones que se puedan plantear? ¿Cómo verificar la presencia de coliformes en laboratorio? ¿Qué ejemplos sustentan lo expresado en el texto? ¿Y qué hacer para verificar presencia de estrógenos y coliformes? Luego tenemos el desarrollo de un proceso de indagación, en este caso bajo la consulta sería de fuentes científicas como Cielo o revistas, y el diseño y la ejecución de un experimento, en este caso el análisis de coliformes en heces fecales en una muestra de agua que está reposada. Se plantearía para compartir resultados, en este caso como una confrontación de la noticia con los datos reales y la fuente periódica, para así determinar qué tanto respaldo científico tiene este experimento. Como parámetros de evaluación tenemos la identificación de mensajes literales o implícitos entre textos científicos, la formulación de hipótesis sobre cómo influyen los medios en la sociedad y el establecer relaciones socioculturales y científicas en estos temas analíticos. También proponer alternativas de solución desde una mirada ciudadana y ambiental y divulgar los aprendizajes con postura crítica y ética. Para la evaluación y proyectos de aprendizaje, los estudiantes deberán elaborar un mural de soluciones con propuestas ciudadanas frente a los hallazgos y planificar el periódico del mural de la noticia válida por el grupo, logrando así hacer una campaña informativa sobre el consumo responsable de agua y el uso de plásticos y cómo estos pueden afectar la contaminación de este valioso recurso. Ya como logros esperados, se espera que los estudiantes puedan realizar lectura crítica de noticias científicas, contrastar esta información periódica y evidenciar experimentalmente. También que adquieran la capacidad de argumentar y formular hipótesis y la apropiación de saberes científicos sobre salud pública y química del agua. Y así finalizamos ya con el ciclo número 5 para continuar con nuestro recorrido. Ahora, una vez finalizado, nos vamos a devolver con ayuda de la flechita negra de la manito a la página principal donde están los capítulos, y así vamos a finalizar con el capítulo número 4. Este capítulo recopila experiencias reales de implementación de ambientes de aprendizaje en diferentes aulas de, en este caso, ciencias naturales, promoviendo la ciudadanía, el desarrollo socioafectivo y el trabajo interdisciplinar. Y ahora, viendo el contenido del capítulo número 4, vamos a darle clic al botoncito de experiencias para así introducirnos a cada una de estas experiencias enriquecedoras. Aquí tuve algunos inconvenientes en el internet para conectarme con la infografía, en este caso abrirla en la plataforma Canva. Agradezco mucho su paciencia. La primera experiencia que vamos a observar fue la de Semilleros de Ilusiones en la institución educativa distrital Carlos Alba Holguín en Bosa. No es esta que estoy mostrando, sino a continuación la voy a mostrar para que ustedes la observen, pero mientras tanto voy a hablarles un poquito de lo que trató esta experiencia. Este es un proyecto pedagógico ambiental que guía en torno a lo que es una huerta escolar, donde los estudiantes se convierten en protagonistas del cuidado del ambiente. Tiene como objetivos principales el promover el respeto por los recursos naturales, el fomentar el aprendizaje significativo mediante el contacto directo con la naturaleza
y integrar asignaturas como matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, artística e inglés. Entre las actividades destacadas de esta experiencia está la planeación y la construcción de la huerta escolar como tal. También está la observación y el registro del crecimiento de las plantas, la producción de textos literarios y artísticos basados en las experiencias y la interacción con la comunidad. El impacto educativo de esta experiencia es aprender la ciencia desde la práctica, desarrollar conciencia ambiental y sentido de pertenencia y participar activamente en procesos sociales y escolares. Y así damos continuación a lo que es la experiencia número 2, que es explorando espacios de vida. Esta experiencia se realizó en la institución educativa distrital San Cayetano, en Usme. En esta experiencia se buscaba cambiar la percepción de los estudiantes sobre los animales a través de la observación directa y la creación artística, todo bajo una pregunta guía que la habíamos visto anteriormente, y es: ¿todos los animales desde que nacen se parecen a los adultos? Entre las actividades destacadas de esta experiencia está la observación de la metamorfosis, la investigación diferencial entre etapas de la vida animal y crear galerías visuales con dibujos y cuentos. Diseñar también soluciones como comederos y refugios. Y así damos por finalizada en este caso esta experiencia y vamos a hablar de la experiencia número 3. Esta experiencia lleva por título Club de Ciencia. Es un cineforo que se realizó en la institución educativa Marco Fidel Suárez. Se trata de una propuesta que mezcla la genética con el cine de ciencia ficción para fomentar el pensamiento crítico y la argumentación en estudiantes de grados superiores. Los objetivos de esta experiencia eran analizar los límites éticos de la ciencia y diferenciar entre la ciencia real y la ficción, desarrollar posturas críticas frente a avances científicos y como actividades destacadas está el cineforo argumentativo, la escritura de textos críticos o científicos y el uso de las TIC para complementar el análisis. Ya hablamos de cada uno de los impactos de estas experiencias o actividades anteriormente y ahora vamos a continuar nuestro recorrido dándole clic a los ojitos que están encima del botón de experiencias. Continuando nuestro recorrido, ese botón nos lleva a otro hipervínculo que se llama caja de opiniones, y debajo de ese letrero de caja de opiniones hay un diamante y les voy a hablar un poquito de lo que es este diamante. Este parte de diamante surge desde una pregunta y es: ¿cómo enseñamos ciencias naturales en los grados 10º y 11, centrándonos así en el ciclo 5? Y para responder esta pregunta he realizado un análisis comparativo entre dos documentos clave: el Plan de Área de Ciencias Naturales del 2021 de la institución Gabriel García Márquez y las orientaciones de la reorganización curricular de los ciclos, también conocido como RCC, que es el documento del que les estaba platicando. Pero, ¿qué estamos comparando? Por un lado, tenemos un plan de área detallado, estructurado, legible, vigente, basado en estándares y derechos básicos del aprendizaje. Y por otro lado, el documento RCC nos presenta una propuesta renovadora con enfoque socioafectivo basada en ambientes de aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades ciudadanas. ¿Y qué encontramos cuando los comparamos? El plan de área de la institución mantiene un enfoque más bien clásico. Divide la enseñanza en disciplinas como la química o la física y prioriza el contenido conceptual. En cambio, el documento propone una ciencia viva, contextualizada y cercana a la realidad de los estudiantes. Aquí, la ciencia deja de ser abstracta y se convierte en una herramienta para mejorar la calidad de vida y transformar la sociedad. Por otro lado, mientras que el plan institucional menciona las relaciones ciencia, tecnología y sociedad, en el documento RCC este aspecto se convierte en una columna vertebral. ¿Qué significa esto? Que ya no basta con saber qué es una reacción química. Lo importante es saber cómo esa reacción afecta a la salud, el medio ambiente y la economía local. La ciencia no se memoriza, se vive, se discute y se transforma. Específicamente en el ciclo 5, en los grados 10º y 11, los estudiantes están en una etapa crítica de formación. Sin embargo, el plan tradicional se enfoca más en enseñar contenidos,
y poco en construir habilidades para la vida. Por su parte, nuestro documento, el RCC, insiste en algo clave: la enseñanza de partir de situaciones reales, problemáticas del entorno. Como ¿qué pasa con la contaminación en su barrio? ¿Qué ocurre con el acceso al agua o la seguridad alimentaria? Esas son preguntas que deben iniciar una clase de ciencias naturales. Por otro lado, un punto vital es que el documento RCC incorpora lo socioafectivo, lo ético y lo comunicativo, porque no se trata solo de aprender fórmulas, sino de aprender a vivir juntos, a respetarnos, a cuidar del planeta y a resolver conflictos. En contraste, el plan de área de la institución aún necesita trabajar más en estas dimensiones. Las menciona, pero no se traduce en estrategias concretas del aula. Finalmente, puedo decir que el plan de área de ciencias naturales de la institución cumple con lo normativo en cuanto al ciclo 5, pero aún tiene un largo camino por recorrer si quiere alinearse con los paradigmas transformadores que propone el documento RCC. Necesitamos avanzar hacia una enseñanza más interdisciplinaria, inclusiva, crítica y conectar con la vida real. La ciencia escolar puede ser un puente entre el conocimiento y el buen vivir. Y aquí damos por finalizado nuestro podcast, pero antes de irnos, acá les había mencionado sobre la caja de opiniones. Entonces, si nosotros le damos clic, este nos lleva a un hipervínculo en donde les voy a mostrar un ejemplo. Pongo un nombre, en este caso Camila Rodríguez, y ahí nos puedes dejar un comentario, alguna opinión respecto al tema, o alguna sugerencia o alguna vivencia en cuanto a la docencia, en cuanto a cómo se relacionan todas las temáticas que vimos en este viaje a través de las orientaciones curriculares para transformar la ciudadanía desde las ciencias naturales. Aquí les muestro cómo se utiliza en este caso este tablero digital, donde pueden hacer nubecitas de ideas o incluso pegar notas y escribir en ellas y a su vez también dejar un saludo. Ya para devolvernos, pues damos clic en la manito negra y volvemos a empezar. Muchísimas gracias.